¿Cómo están? Esta vez en este programa que se llama Contradicciones vamos a hablar de una figura que representa muchísimas contradicciones, nada menos que la vacancia presidencial por incapacidad moral. Vayamos al ejemplo más reciente. Quienes antes pedían arduamente, intensamente la vacancia contra Pedro Castillo, que por cierto la merecía, ahora son los defensores de Dina Boluarte, quien con los mismos estándares tal vez merezca también una vacancia. A la hora de la verdad, 87 votos de 130 van a determinar qué es moral o qué es inmoral. No los principios, sino también la conveniencia política de 87 congresistas. Hay que aceptar que la figura de la vacancia, tal como está delimitada el día de hoy, denota una gran contradicción y muchísima hipocresía en la política peruana. Porque, repito, quienes antes acusaban a viva voz a Castillo como se merecía y querían su vacancia presidencial de manera muy insistente, ahora se hacen los locos con la vacancia presidencial o con las mociones de vacancia presidencial a Dina Boluarte por irregularidades más o menos de la misma magnitud, del mismo peso. Y quienes antes defendían a Pedro Castillo son más bien aquellos que están trabajando las mociones de vacancia con mayor ahínco e insistencia. Una contradicción perfecta. Bien, ya estamos con Diego Pomareda, un joven y buen abogado constitucionalista, quien acaba de escribir un artículo, vacancia, amigo o enemigo. Tú pones, empiezo la entrevista con esto que es crucial. Planteas unas preguntas que son las siguientes. ¿Cómo se explica que plagio era una razón para vacar a Castillo, pero no para Boluarte? ¿Por qué a Castillo se le presumía culpable, pero a Boluarte se le presume inocente? ¿Por qué se escandalizaban por $20,000 hallados en el baño de Palacio, pero no frente a relojes de muchísimo más valor? Tú pones similar valor, pero valen mucho más todos juntos. ¿Por qué? ¿Por qué antes sí tú veías a Patricia Chirinos, al almirante Cueto, a Montoya, una serie de congresistas, a la propia Gladys Echaíz, ya culpabilizando a Castillo, y ahora los ves defendiendo, presumiendo la inocencia de Boluarte y viceversa? O sea, ves las contradicciones de ambos lados del espectro. Y bueno, esto parte de un marco teórico de Carl Schmitt, de un alemán, ¿no? Del siglo XX, que él hablaba de la política del enemigo. Entonces, básicamente consiste esta visión en atribuirle todos aquellos elementos negativos o culparle de todas las razones, digamos, que afecten a un país, a un grupo determinado. Y entonces, ¿qué importan los principios? ¿Qué importa, por ejemplo, preservar esta intelectualidad en términos de plagio o la corrupción? Ese no es el foco, esa no es la finalidad. No es preservar fines constitucionales, lucha contra la corrupción, la propiedad intelectual en lo absoluto. La finalidad es darle o atribuirle todos los errores de un país a un grupo determinado. Entonces, si es tu enemigo, la lógica es utilizar todos los criterios jurídicos, constitucionales, que puedan interpretarse en tal sentido que los afecte, pero si es tu amigo, si es alguien cercano que puede darte un caudal y que le habla a su tribu, esas mismas razones comienzan a flexibilizarse, comienza a, digamos, ver matices, grises, ¿no? Y entonces eso explica muy bien estas tres preguntas que hago y creo que son bastante ejemplificadoras, ¿no? Muestran cómo $20,000 en un lado son razón de escándalo, por otro lado no pasa nada. Cuando uno ve a nivel internacional, la noticia del Rolex es un escándalo público, es un escándalo mundial. ¿Cómo se puede, digamos, aceptar que una presidenta, una jefe de gobierno tenga en sus manos relojes, pulseras de lujo que ni siquiera sabe explicar de dónde vienen y luego se atribuya que esto genera un impacto económico en una obra pública, ¿no? De un gobernador regional. Entonces, lo que yo trato de evidenciar con este artículo para cerrar es que acá no se tratan de preservar principios constitucionales, no se busca preservar la lucha contra la corrupción, sino cómo le atribuimos ciertas conductas a un enemigo político y si eso mismo ocurre con mi amigo político, lo defenderé. Y ese es un grave problema para nuestra democracia, porque no estamos acá hablando de programas, no estamos hablando de planes de gobierno ni de ideología, sino de plenamente coaliciones con intereses particulares. Eso es todo. Es una guerra, no se prioriza el bien común. Ahora, es como el lema ese que dice el dicho, ¿no? Para mis amigos todo,
para mis enemigos la ley, digamos, más o menos, ¿no? Esto viene de ambos lados, ¿ah? No solamente estoy hablando de una mayoría parlamentaria de derecha, sino la izquierda también. Por ejemplo, un caso muy concreto, el artículo 117 de la Constitución que no permitía investigar al presidente por delitos de corrupción, ¿no? No se le podía acusar. Y claro, ahí sí, Perú Libre, los grandes defensores de la Constitución del 93. Pero claro, cuando se habla sobre la Constitución del 93, ellos inicialmente decían que no, hay que cambiarla todo, no sirve para nada, defiendan a los autoritarios, a los golpistas. Entonces, claro, dependiendo dónde se encuentra la persona y a quién vamos a favorecer, ahí soy flexible o a una comparsa, a una constitución, por ejemplo, en el caso de Perú Libre, ¿no? En ambos lados pasa lo mismo. Por supuesto, esas contradicciones son de ambos lados. No se crea que esto es para cuestionar las contradicciones de la derecha o extrema derecha, es también para cuestionar las contradicciones de la izquierda, tanto la barranquina como la de Perú Libre, digamos, ¿no? Ahora, el artículo 117 ya permite investigar a un presidente por delitos de corrupción. Bueno, hubo un dictamen en la Comisión de Constitución, pero esto no se ha elevado al Pleno, y el gran problema es que hubo algunos cambios, efectivamente actos de corrupción, pero quitaron dos temas esenciales en este dictamen, organización criminal y lavado de activos, que son el 80% de los cargos que tienen todos los expresidentes y aspirantes a postulantes a futuras elecciones, ¿no? Entonces, es una pantomima, ¿no? Es una lógica de querer engañar de que se están cambiando las cosas cuando en el fondo se buscan proteger a los escenarios de que eventualmente podrían ser, por ejemplo, en el caso del Fujimorismo, en el caso de Perú Libre, eventualmente pueden llegar al gobierno y esas reglas que se flexibilizan hoy pueden ser las razones de su fracaso más adelante, ¿no? Pero nuevamente, el punto es el mismo, no se preserva la imagen presidencial, la lucha contra la corrupción, contra el lavado de activos, sino más bien es ver cuánto me conviene esa norma para que cuando me aplica a mí me pueda proteger. Entonces, es intereses particulares, beneficio de un grupo particular y eso es un problema, ¿no? Claro, y esto mismo sucede en las familias, en los amigos, ¿no? Porque, digamos, la gente que detestaba de manera fanática a Pedro Castillo es muy permisiva, estoy hablando de los ciudadanos, con Dina Boluarte y viceversa, ¿no? Digamos, no solamente los políticos caen en estas contradicciones, sino también a partir de esta campaña salvaje del 2021, también los ciudadanos de a pie. Te cuento una experiencia, René. Yo he sido de las pocas personas, creo, que he ido a marchar a todas las marchas contra Castillo y a todas las marchas contra Dina Boluarte, porque yo pienso que ambos, en ciertos puntos, han hecho un gran daño al país, ¿no? Y lo que sí veo en las marchas contra Castillo, pues toda la derecha decía, bueno, qué bien que los gaseen, que tiren bombas lacrimógenas de forma directa, que, digamos, que gaseen a todo el mundo, esa lógica. Pero cuando yo estaba en las marchas, digamos, a favor de Dina en ese momento, bueno, que querían contradecir a Dina, decían, no, ahí sí no está bien que gaseen a la gente, ¿no? O sea, va a depender mucho de a quién apoye para ver si la policía hacía bien las labores de control de estas manifestaciones o no. Y eso a mí me parecía ejemplificador. Y es que cómo no va a ser ejemplificador el hecho de que cuando la ciudadanía protestaba contra el gobierno de Pedro Castillo, le reclamaban a la policía que no los gasee, que no los reprima, que los deje protestar tranquilamente. Les ha cambiado 6 comandantes generales de un año. Y ustedes son los cojudos acá defendiendo. O lo que tú bien dices, ¿no? Habíamos comentado el tema del fútbol, ¿no? Cuando el offside te favorece, pues qué bien cobrado, pero cuando estás en línea, entonces ahí ya te provoca decir que, y si el árbitro se equivocó, bueno, lo matizas, ¿no? Porque no se trata de cumplir las reglas, sino cuánto te beneficia a ti. Y ahí viene el problema. Es un tema Claro, cultural también, es un tema es cultural. cultural. Tenemos que ser conscientes de eso para el entendimiento político, ¿no? Para el debate político, ser conscientes de nuestra perspectiva y cómo influye nuestra perspectiva en el análisis. Vamos con más contradicciones. Otro ejemplo, en la mayoría parlamentaria, en la Junta Nacional de Justicia, que eran 7, sacaron a Aldo Vázquez porque había votado a favor de una interpretación de la edad, ¿no? Pero todos los otros 5 habían interpretado lo mismo. A una misma razón no hubo un mismo derecho. Se le quiso sacar a él en particular, por más que la misma falta la habían cometido los otros 5 integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Otro ejemplo concreto es del Congreso. Este también es así de Ripley, ¿no? Lo que el Congreso planteó, la mayoría, una demanda de inconstitucionalidad contra una ley que ellos mismos habían aprobado. ¿Para qué? Era sobre el tema de la ley universitaria, porque el Poder Judicial había paralizado el proceso. Entonces tenían que elevar el proceso al Tribunal Constitucional para dejar sin efecto la resolución del Poder Judicial. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que pasó? Un grupo de congresistas aprobó una ley y
días después impulsó una demanda contra la ley que ellos habían aprobado para que el Tribunal Constitucional diga que esa demanda es infundada. A ese nivel hemos llegado, fraudes legales, fraudes normativos para beneficios particulares, ¿no? Entonces, creo que son grandes contradicciones en nuestro modelo y de nuestros políticos actualmente, ¿no? Claro, te quería plantear un ejercicio. ¿Te imaginas a Pedro Castillo con un Rolex? ¿Qué hubiese pasado? Por favor, ¿qué hubiese pasado si Pedro Castillo aparecía con un Rolex en sus presentaciones públicas? ¿Qué hubiese Bueno, a ver, pasado? claramente habría sido para un grupo de la mayoría de la derecha una razón objetiva para vacarlo. Sin embargo, también es verdad que muy difícilmente hubiesen logrado los votos con el solo Rolex, ¿no? Acuérdate que han tratado de vacarlo múltiples veces por distintas razones, pero a veces también es verdad que el escándalo es más grande que razones objetivas, más grande que reuniones en Zarratea, más grande que, digamos, coimas con el caso Marrufo, ¿no? Tal vez un Rolex hubiera sido algo más escandaloso, ¿no? Más que afecta una dignidad parlamentaria, como por Algo ejemplo, moral, ojo. claro, como el tema moral, ¿no? Por Zarratea ejemplo, mencionaste, pero también está la casa de Dina Boluarte, su propia casa, o las reuniones con Mateo Castañeda. Claro que si las hubiese cometido Castillo, hubiesen indignado muchísimo un sector y las hubiese defendido otro sector, que es lo que sucede ahora, ¿no? Lo que los claro, indignaba con Castillo no los indigna con Dina. acordémonos, René, que la base para la última moción de vacancia contra Castillo fue la acusación constitucional de Patricia Benavides, ¿no? Y ahora último también, Patricia Benavides, aparentemente haberse peleado con el Ejecutivo, también denunció constitucionalmente a Dina Boluarte por las muertes, ¿no? Sí. Entonces, bajo una misma razón, tendría que haber un mismo razonamiento y un mismo derecho. Pero como es amiga o es títere, la presidenta actualmente de una mayoría parlamentaria, no pasa nada. Pero en el otro caso, como era enemigo, claro, hay que darle todo el peso de la ley, ¿no? Es un poco lo que tú mencionabas, sí, de acuerdo. ¿Qué perjuicios trae eso para la democracia, ¿no? Para la relación de la política con la población? Primero, genera una inestabilidad política grandísima, ¿no? Y eso afecta a las inversiones. Poca seguridad jurídica, inestabilidad política, fragmentación política, poca credibilidad en los representantes. Los partidos políticos ya no tienen una identidad ideológica. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que una presidenta al día de hoy gobierne con completamente las antípodas políticas que enfrentó en campaña electoral en una segunda vuelta? Una persona que decía asamblea constituyente, que decía ser de izquierda radical, que buscaba enfrentar a los empresarios capitalistas y está gobernando automáticamente con todo lo que ella prometía rechazar y enfrentar, ¿no? Entonces, eso habla de una falta del mandato ideológico representativo por parte de las autoridades y Coherencia. también incoherencia completamente, pero también habla de que las personas los políticos se están generando o se están desarrollando en base a coaliciones, básicamente de contraprestaciones. ¿Qué quiere decir esto? Una lógica contractual. Tú me das, yo te doy, y así logramos hacer la política. No por lo que pienso, no por lo que le prometí a la gente, no por mi plan de gobierno, no por el bien común, sino por cómo preservo el poder, cómo preservo mis intereses, cómo ayudo a mis amigos. Y esa lógica tiene que romperse, porque si no, vamos a generar extremismos, desde mi punto de vista, radicales, que van a enfrentar a la democracia, porque pareciera que la democracia está siendo escudero de estos modelos o estas coaliciones que no le hacen bien al país. Y creo que es un gran error tener esta percepción de la democracia que solamente lleva a coaliciones interesadas al poder y que se olvidan de los intereses de la gente, ¿no? Creo que no mencionamos lo que puede pasar en las próximas elecciones. Ahora, ¿te acuerdas cuando te ruteaban a Dina Boluarte? Cuando le decían Dinamita, por ejemplo. Eso también es un gran ejemplo de contradicciones, ¿no? ¿Te acuerdas? La dinámica, ¿no? Hay un caso bien interesante para estudiar en base a lo que tú dices. Es el caso de las acusaciones constitucionales contra Dina Boluarte en el caso del Club Apurímac. La tenían cogoteada, agarrada del cuello, el Congreso. Estaban a 5 días de acusarla constitucionalmente e inhabilitarla. Pero justo cuando se dieron cuenta que el gobierno de Castillo estaba por caer, se estaban vinculando muchos actos de corrupción, esa acusación constitucional por estas gestiones económicas y administrativas del Club Apurímac quedaron sin efecto. Automáticamente se volvió una mujer completamente limpia y completamente pulcra y comenzó a ser Dina la persona que representaba la estabilidad económica y dejó de ser esta Dina dinamita, esta Dina, Terror. ¿no? Que representaba todo lo que la derecha argumentaba, ¿no? Entonces creo que es un gran ejemplo de contradicción, de la Dina dinamita a la Dina salvadora, ¿no? Claro, claro. Ahora, para terminar el tema de la vacancia,
Lo que ha quedado claro ya con los usos y costumbres de los últimos años es que determinar qué es moral y qué es inmoral en el caso de la vacancia por incapacidad física o moral permanente, lo que determina, lo que decide, lo que zanja son 87 votos, ¿no? 87 votos. Ellos ordenan el mundo en función a los intereses. Así de claro, no hay líneas maestras para interpretar principios, no hay principios que respetar, sino la interpretación de 87 votos, que es una valla alta igual. Así es una valla de 2/3 y el Tribunal Constitucional hace unos meses ha sacado una sentencia muy reciente que dice, es la 96/2024, que dice que la incapacidad moral permanente se entiende como todo aquello que quiere entender el Congreso, 87 votos, y sí se requiere cierto grado de razonabilidad. Es lo único que dice el Tribunal Constitucional, ¿no? Como un juicio político sui generis, eso es lo que dice el tribunal. Es decir, es un juicio que no requiere objetividad, que no requiere mayor fundamentación, sino es un juicio estrictamente de lo que el político, en este caso el congresista, evalúe de lo que es una falta moral. Y la moral puede ser entendida como un cajón desastre, ¿no? De cualquier forma. Y eso creo que afecta a cualquier principio constitucional, ¿no? Cuando uno toma decisiones de forma arbitraria, desproporcionada, sin un grado de razonabilidad, solamente por conveniencia política, y desprestigia la institución presidencial y además el periodo de 5 años por lo que la ciudadanía los ha elegido, pues creo que genera un gran conflicto constitucional, ¿no? De acuerdo, la última pregunta es, ¿puedes imaginar un ejemplo en el cual todas estas armas ya oleadas y sacramentadas por el Tribunal Constitucional les podrían jugar en contra a la derecha radical? Imaginemos que Keiko sea presidenta o López Aliaga sea presidente. ¿Cómo le podría jugar en contra todo este diseño que se ha elaborado para combatir a Pedro Castillo, digamos? Sí, hay un texto bien bacán que a mí me gusta recordar en estos contextos, ¿no? La Revolución y la Granja de George Orwell. Él dice, ¿no? Que aquellas personas que apelan a mecanismos autoritarios, que estén atentos, porque algún día están haciendo a favor de ellas, pero podría ser también en el futuro y lo más probable en contra de ellos, ¿no? Entonces, eso habla del modelo del que estamos hablando. Una democracia tan fragmentada, tan dividida, que no apele a principios mínimos y a una estabilidad política, lo que puede generar es básicamente que mañana más tarde un presidente autoritario completamente, sin una legitimidad popular alta, pueda utilizar vacancias o un parlamento, o en todo caso se ha eliminado la cuestión de confianza, no hay un equilibrio, entonces el parlamento se volvió casi el poder primero del Estado, ¿no? Entonces eso cuando vemos que coaliciones económicas, coaliciones de interesadas logran el poder, va a ser muy difícil que se les pueda sacar de ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso está favoreciendo al radicalismo, está favoreciendo a que personas se entornillen en el poder a través de el Parlamento y además que haya poca esperanza para que gente honesta y que quiera hacer las cosas bien se involucren en la política, ¿no? Porque todos los caminos están cerrados. La participación ciudadana, no hay formas, mecanismos para participar políticamente, ¿no? Se cierra la oferta electoral. Ahora necesitamos 750.000 firmas para formar parte de un partido político. Casi imposible. Si queremos iniciar un referéndum para reformar la Constitución, se prohibió por este Congreso. Entonces, acotan, limitan, restringen. Y ahora para reformar la Constitución con esta bicameralidad se requieren 2 años, 4 legislaturas. Imposible. Entonces, esto puede tender cuando uno cierra mucho las puertas y es muy hermético, tal vez puede generar una infección, ¿no? Claro, Puede generar una reacción completamente opuesta a lo que se está buscando. Tal de vez acuerdo, cuando hay ciertos espacios, ¿no? Que claro. justamente te permiten participar, generas una contención. El ejemplo que te pedí te lo pongo yo para, digamos, mis amigos que, para el público que es fanático, que ve la política como si fuese un clásico o alianza, digamos, ¿no? Comunistas, caviares versus los salvadores y viceversa, ¿no? Los fujimoristas versus los salvadores, en fin. Imagínate una segunda vuelta entre... la primera vuelta sale Antauro Humala y mete 70 congresistas. 50 congresistas mete, imagínate, ¿no? Hablando del cuco de moda, digamos, que siempre está de moda. Y pasa a segunda vuelta con Keiko. Keiko finalmente gana. Keiko finalmente gana y tiene una minoría parlamentaria. ¿Qué le pasaría a Keiko Fujimori o a López Aliaga en la presidencia con una oposición mayoritaria? Por favor, a eso quería llegar. Con las armas actuales, con el diseño constitucional actual. Sí, bueno, eso es algo histórico, ¿no? Desde el Rivagüero, Billingur, Fujimori,
Vizcarra, Castillo y ahora muy probablemente Dina, todo presidente que no ha tenido una representación importante en el Congreso es un presidente vacado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entramos en una espiral de inestabilidad. Cada año vamos a tener un presidente distinto. Y esto es lo que ha permitido el Tribunal Constitucional y el desequilibrio y la migración, el cambio de un sistema presidencialista como el nuestro a un sistema completamente parlamentarizado. Estamos en un parlamentarismo puro. Ahorita, como en Europa, en gran parte de España, por ejemplo, Reino Unido, el presidente depende de la voluntad parlamentaria. Eso es un sistema parlamentario, ¿no? Con algunos matices, pero entonces estamos yendo hacia esa lógica, ¿no? Y es algo que contraviene toda nuestra tradición e historia constitucional. Claro, pero Pero para combatir los absolutismos, pues, o sea, hay que poner el ejemplo concreto. Rafael López Alea presidente, o Keiko Fujimori presidenta con una mayoría de oposición. La va a vacan, ser pues, vacada, se va a acabó. ser vacada, va a ser ¿Ah? vacada. Históricamente va a ser vacada y va a entrar su vicepresidente y va a comenzar a hacer dos cosas, ¿no? Hay la vía Vizcarra y la vía Boluarte. Vizcarra tuvo una alianza, como una luna de miel de unos meses y luego fue contra todo el Congreso, ¿no? Y se quiso generar la simpatía de la ciudadanía y enfrentarlo al Congreso. Y luego terminó siendo vacado. Esa es la primera vía. Y la segunda vía es la de Dina Boluarte. Te vuelves un títere de una mayoría parlamentaria, de una coalición, y finalmente te olvidas de todo otro programa y te sujetas a cierta coalición que está en el Congreso, ¿no? Esas son las dos vías. Y a eso estamos entrando y muy difícil vayamos a salir. Ese es el gran problema. Muy difícil vayamos a salir de este círculo vicioso. Sí, bueno, hay varias contradicciones, ¿no? O sea, lo que yo no entiendo es que, por ejemplo, en el caso de Zoraida Ábalos, la hayan destituido por no seguir investigando a Pedro Castillo, porque la Constitución es muy clara, no se le puede acusar a un presidente. Pero, por ejemplo, Gladys Echaíz, cuando fue fiscal de la Nación, utilizó el mismo criterio y nadie le dijo Con nada. Alan García, ¿no? Con Alan Con García. el, con el caso de Alan García, ¿no? Entonces, y ella misma defendiendo, votando a favor de destituirla por un criterio que ella misma utilizó en su momento, ¿no? Entonces, como esas, hay un montón de ejemplos en el Congreso, ¿no? Y eso hay que resaltarlo, porque no hay un tema de coherencia, no hay un tema de principios, sino más bien de intereses y quién es el amigo o el enemigo. Muchas gracias, Diego. Gracias. ¿Ah?